o criminales para entrar a la revisión de otra de las políticas que hemos estado pues pasando bajo la lupa esta semana. 9 meses de gobierno del presidente López Obrador. Hoy hablaremos de la política educativa y tengo conmigo al profesor Manuel Gil Antón, conocedor serio de la sociología de la política educativa. Debo utilizarlo así. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Ricardo, es un gusto. ¿Qué tal? Pues has intervenido en esta discusión desde hace ya mucho tiempo. Es que tienes, digamos, no solo las credenciales, sino hasta la destreza neuronal para entender qué se mueve y qué no se mueve, dónde nos engañan y dónde no nos engañan a propósito de la política educativa. Yo te pediría, después de escuchar el mensaje de informe que dio el presidente el domingo pasado, después de leer lo que hayas tenido que leer a propósito de ese informe presentado en la Cámara de Diputados, ¿cuáles son tus reacciones para valorar la política educativa de este gobierno? Ricardo, yo con mucha franqueza diría que enhorabuena la reforma de la administración previa, que se basaba en evaluar y haber hecho como el único factor causal de los problemas educativos al magisterio, ya no esté operando. ¿Estás contento de que la vara mágica de la evaluación haya salido de la política educativa? Sí, sobre todo porque era sumamente simplificadora, ¿no? Pero al mismo tiempo que me parece muy positivo que eso ya no esté en vigor, me parece muy desconcertante que lo que yo veo es, para decirlo en una imagen, una gran polvadera, un enorme polvo en el viento, diría el grupo Kansas, ¿no? Porque Dust in the Wind, de ese grupo que recordamos por esa canción, ¿no? We are not in Kansas anymore, entonces. Ya no estamos en Kansas, ya no vivimos en Kansas. Vivimos en la polvadera. La polvaderita. ¿Por qué? Supongo yo que si antes de ocurrir este régimen dice que va a generar una cuarta transformación equivalente a la que fue la revolución, la reforma y la independencia, era, digamos, absolutamente necesario que tuviera un proyecto educativo de ese tamaño, de esa ambición. ¿Juárez tuvo un gran proyecto educativo? ¿Juárez tuvo un gran proyecto educativo? ¿La revolución tuvo un gran proyecto educativo? No, es para entender la dimensión a la que te refieres. Yo creo que sí, mira, te diría más de la revolución, ¿no? Es decir, después de la revolución, en el 20 se funda la SEP, tenemos las misiones culturales, tenemos a un magisterio que construye al ciudadano del nuevo Estado mexicano. Son personas que pierden orejas y la vida en las zonas cristeras por llevar una educación laica en zonas en las que se quería que prevaleciese una educación de esta naturaleza, ¿no? Vasconcelos, Moisés Sáenz, o sea, traes una visión, Torres Bodet, y antes tienes a Justo Sierra, ¿sí? Tienes a personas que concebían en la educación una gran posibilidad de construir igualdad, de construir equidad, pero sobre todo de construir una nueva ciudadanía, ¿no? Mi esperanza era un proyecto educativo que estuviese orientado por la vía del bienestar a la construcción de ciudadanos, no de beneficiarios. O sea, no solo fue derrumbar la política educativa del régimen de Porfirio Díaz, sino reinventar. Sí, y además reinventar conformando toda una tradición pedagógica de la que aún hoy quedan, por ejemplo, las normales rurales, de las que hablabas tú con tristeza de lo que ha ocurrido ahora en el caso de Yotzinapa, pero también las normales urbanas y de otro tipo, las cuales se formaron personas que en muchos casos, Ricardo, eran la presencia del Estado en las comunidades. Estaba el cura, el cacique, etcétera, y el agente moderno, el agente que tenía una posición distinta, era el maestro. A ver, no voy a apretar demasiado el argumento, pero tú dices, en 20 se funda la SEP, y la revolución terminó en 17, ¿no? Es decir, que en 17 con 9 meses no había todavía revolución educativa. Así es. Entonces, la pregunta es si en estos 9 meses
se ha afincado las bases, los cimientos de una transformación a la altura de lo que tú estás demandando. Déjame plantearlo así. La reforma constitucional, el modelo de la nueva escuela mexicana, los nuevos libros de texto, la distribución que se está haciendo, en fin, todo eso que se ha presentado en estas fechas, que se presentó en el informe, se te antoja, porque dices es polvo, pero bueno, del polvo luego se hicieron estrellas. Es decir, sí. ¿Es polvo que pueda condensarse en una propuesta interesante? Más bien usaría la imagen del polvo en términos de que no se ve claro. No tanto en términos de que no tenga sustancia. Por ejemplo, me parece muy acertado que en vez de fincarnos en la evaluación, el artículo 3 ahora proponga fincarnos en la formación del profesorado. Y que no renuncie a la carrera de los profesores, a construir carrera para los profesores. Hay carrera, etcétera, ¿no? Hay también un órgano que en vez de estar destinado a la evaluación, está destinado a la mejoría y a la formación. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no solamente son 9 meses, son todos los meses de la transición, los meses del ejercicio, que ya sumarían cerca de 14, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tú eres de los que dices que empezó a gobernar el 1 de julio, pues. No, fíjate, yo creo que sí debió de empezar a pensar su equipo una propuesta educativa muy sólida. Y lo que nos ocurre es que la iniciativa que se presenta el 12 de diciembre de 2018 es una iniciativa muy pobre, muy... ¿reactiva, dirías tú? Fíjate que es pragmática. En vez de ser proyectiva de una gran transformación, pragmáticamente dice, vamos a quitar que la evaluación tenga consecuencias en la permanencia, para quitarle el carácter laboral más agudo, y nos va a dejar pasar la CENTE, ¿no? Y vamos a hacer algo muy parecido al INE y al Servicio Profesional Docente, para que también, digamos, los sectores que aprecian la reforma anterior se sientan que el cambio no es muy brusco. Entonces, el pragmatismo tiene límites. En ese sentido, lo que yo encuentro es que no hubo un proyecto educativo, sino que tomando exactamente el mismo telar de Peña, le cambiaron algunos hilos, le quitaron algunos filos, creo yo, con la expectativa de que pudiese transitar por el Congreso. Que te detenga, pero el discurso ha sido: vamos a abrogar, erradicar, arrancar de raíz la mal llamada reforma educativa. Y tú dices, no, lo único que se hizo fue cambiar 2 o 3 hilos. Sí, es decir, se usó la misma estructura, se volvió a meter en el artículo 3 la regulación de la carrera magisterial, en vez de ponerlo en el 123, donde deberían estar las regulaciones laborales, y se volvió a meter en el artículo 3 toda la estructura administrativa que debería estar ni siquiera en la Constitución. El artículo se cambió para seguir con lo mismo, dirías tú. Se hicieron ajustes, es decir, se opta por la formación en vez de por la evaluación, estoy de acuerdo, pero la estructura, digamos, del artículo 3 no regresa a ser lo que fue en 17, ya que lo mencionabas, 3 párrafos pequeños que indicaban el horizonte educativo del Estado mexicano, sino que si la reforma previa a Peña tenía 700 palabras y con Peña pasó a tener 2.500 por toda la cantidad de cosas que incluyó en el 3, para no incluirlas en el 123 y en otros lados, esta reforma quizás hasta más palabras tiene. Se rebasa las 3.000. Pues se acerca a las 3.000. Pero no le alcanzan para dibujar el horizonte, dices tú. No, porque, a ver... Déjame irme a corte. Sí, cómo no. Y de vuelta, redondeamos este argumento y sí te rogaría una reflexión sobre el modelo de la nueva escuela mexicana, que tendría que surgir de estas 3.000 palabras, en algún sentido. Vamos a corte, volvemos, estamos hablando con Manuel Gilantón. Manuel Gilantón, muchísimas gracias, profesor del Colegio de México, especialista en temas educativos, y la verdad,
con la agudeza para permitirnos entender qué va bien y qué va mal. Y déjame hacer nada más un resumen de lo que decías. Celebras que esta administración haya pagado el impuesto de la ingenuidad y haya retirado la admiración que la anterior tenía sobre el tema de la evaluación, haya mantenido el tema de la carrera magisterial y sobre todo a partir de la formación. Lamentas que no haya mucho más. Sí. Lamentas que no hay un horizonte claro. Y yo te preguntaba, a ver, ahora la propuesta es de la nueva escuela mexicana como modelo pedagógico, como modelo educativo, y tendría que derivar de esa reforma. ¿Algo más que añadir sobre la reforma constitucional? ¿Algo que te preocupe sobre las leyes secundarias? ¿O pasamos a hablar de la nueva escuela mexicana? Lo que ocurre es que yo creo que derivado de la reforma constitucional está la Ley General de Educación, y de ellas vendrán las otras leyes derivadas. De esas tenemos borradores. Y lo que da la impresión, Ricardo, es que van a ser, por ejemplo, leyes en las cuales en la carrera de los maestros y de las maestras, la injerencia de la autoridad central y la opinión de los sindicatos va a tener un papel muy relevante. México 1960, 70, 80. Va a depender si la opinión es sobre el respeto al proceso o la materia que se revise, ¿no? No tenemos claridad, por eso también es esta noción de que hay polvo en el viento, porque no sabemos, no han llegado al Congreso para ser discutidas. Por ejemplo, la del órgano que no tenía nombre y ahora se llama la Comisión para la Mejora, súbitamente va a tener como secretario a una autoridad de la SEP, cuando debería haber distancia, una sana distancia se diría en nuestros tiempos, entre ese órgano y la Secretaría de Educación Pública. Quien evalúa, quien da indicadores, debería ser distinto a la persona o al funcionario que emite y ejecuta la política. Sí, y entonces, por los fragmentos que sabemos de las leyes, están siendo no del todo coherentes ni con la Ley Federal General de Educación ni con la Constitución. Es ahí donde, con los fragmentos que uno tiene, dice uno, bueno, a ver, yo no veo claro. Esa es la idea del polvo en el viento. No veo claro, ¿no? Y es que tampoco veo claro sobre qué es la nueva escuela mexicana. Pero no es un paso atrás. Uh-huh. Si tú revisas las leyes relativas a la Guardia Nacional, incluso la reforma constitucional en materia educativa y muchas otras, sí parecía ser estrategia de este gobierno. Es decir, lanza primero los trazos y luego deja un poco que se ordene. Es un estilo muy López Obradorista y deja que se ordenen las fuerzas y añaden y al final no acaban saliendo malos productos, digamos, siempre lo que se produce en los parlamentos puede ser complicado, pero no ha habido tal mal resultado. ¿No crees que esta es una estrategia similar? Suelto fragmentos, polvo y dejo que se vaya consolidando una propuesta más seria entre las distintas fuerzas. Ojalá lo sea, ¿no? Pero por lo que sé y por lo que he conversado sobre todo con profesores, ¿no? Que yo creo que son los expertos en la materia, lo que advierten es un predominio centralista. Imagínate las incidencias laborales de 1.200.000 personas al día. ¿Cuántos tienen gripe? Es decir, el manejo de esa multitud. Devolverle todo el control electoral a la Secretaría de Educación Pública, quitarse las secretarías estatales, es un problema. Es un problema y además, pero además expresamente cuando dice el presidente López Obrador, ahora nos vamos a encargar de toda la educación de Michoacán, por ejemplo. No, es impresionante, ¿no? Es decir, ese centralismo creo que asusta, ¿no? Ahora, coexistente con la mayoría de las decisiones que se han ido tomando en el sexenio anterior y en este. Es decir, sí estamos en 1836 en eso. Es decir, regreso al centralismo. Sí. Eso no es juarista, por cierto. Sí. La nueva escuela mexicana como modelo. ¿Qué dices? ¿Qué es para ti? ¿Me lo podrías explicar, digamos, cuáles son sus ejes, sus elementos principales? Bueno, hoy cuando escuchas a las autoridades decir qué es la nueva escuela mexicana y los talleres que se hicieron antes del inicio de clases, consistieron en señalar que la nueva escuela mexicana va a formar mexicanos incorruptibles, va a estar orientada a la equidad, va a generar personas que tengan aprecio por el arte, especialmente la música, etc. Yo hasta ahora, y con toda franqueza, encuentro que la nueva escuela mexicana
es un conjunto de buenos deseos. A ver, ¿qué conocimientos se van a priorizar? La palabra siempre es chocante por neoliberal, dicen algunos, pero ¿qué habilidades, qué competencias, qué destrezas? Es decir, ¿qué individuo estás pensando formar hacia adelante con este modelo? Me parece que el cómo para llegar a esos valores es lo que falta. Ya. Es decir, ¿a quién no le gustaría tener una educación orientada por la equidad, al bienestar, para formar honestidad, etcétera? Por supuesto. Pero, ¿cómo son los mecanismos que se proponen? Hoy, una escuela, Ricardo, colegas del auditorio, una escuela tiene a personas, a sus chiquitos, con el Plan 2011, otro sector con el 2018 y ahora con la nueva escuela mexicana. Lo que hay es entonces, a nivel de aula, una confusión muy grande. Un dislocamiento. Sí. A ver, tú digamos, con respeto dirías, algo falta para que podamos hablar de un modelo educativo en la nueva escuela mexicana. Es más una etiqueta que un modelo bien pensado, bien definido, que sabe a dónde va. Y ante ello hay dos opciones. O bien se está construyendo desde Palacio, es decir, en este caso de Argentina y donde está la SEP, se están construyendo esas propuestas, o, como dices, se está esperando que en las escuelas se construya o se vaya elaborando en cada escuela y con cierta diversidad esta nueva posibilidad orientada por estos valores. ¿Tú ves por ahí a Vasconcelos, a Torres Bodet, ves ahí a Moisés Sáenz, ves ahí a... En fin, te pregunto si estás viendo quiénes pudieran, en femenino ojalá en esta ocasión, estar proponiendo pues ese modelo educativo para el 2050. Yo lo siento más asociado a los valores que tiene el presidente López Obrador como los principios fundamentales de su persona, ¿no? O sea, el modelo es López Obrador. Es una persona que cumpla, que sea honesta, que esté preocupada por la justicia, ¿no? Estás diciendo una cosa muy fuerte. ¿El presidente como modelo educativo? Más que como modelo educativo, como el tipo de nuevo mexicano que este régimen tiene en el horizonte. Eso nunca funciona. Cambios de sexenio, necesitas un modelo. A ver, necesito moverme de parámetro y dirigirnos a un par de temas que quedan pendientes. El tema de las 100 universidades. ¿No? Anunciaba el presidente ayer pues que en efecto no está llegando el dinero porque hay trabas burocráticas y hay como una gran disputa. Si esas 100 universidades, alguien las llamaba en esta cabina recientemente guarderías, como de manera despectiva. Me gustaría que pasaras revista sobre el tema. Sí. A ver, si ante estas cuestiones uno tiene dos ópticas fundamentales: el enfoque de derechos o el enfoque de carencias. Si te vas por el enfoque de carencias, el que en una comunidad haya algo que se llame universidad, dirías algo es mejor que nada. Pero desde el enfoque de derechos, y cuando has consagrado en la Constitución el derecho a la educación superior y no al acceso a cualquier cosa, desde el enfoque de derechos, estas universidades tendrían que pasar por el crisol de la crítica, de ser espacios en los que realmente haya un aprendizaje relevante. Es como derecho a la salud quiere decir derecho a que te curen. Derecho a la educación es derecho a que te den conocimientos. Y sobre todo un derecho al acceso al saber, un derecho al acceso a la cultura, etcétera. Y desde el enfoque de las carencias, digamos... la Universidad de la Ciudad de México, que ha tenido muchas críticas, yo he tenido alumnos de esa universidad y la verdad, con todos los problemas que tienen, va más allá de ser una guardería. Por supuesto. Ha generado habilidades, ha generado oportunidades. O sea, no es un mal experimento como para replicarlo por 100. Yo creo que va a depender de si rebasa esta administración la idea de que la inclusión de los excluidos se logra porque están con un pupitre y en una lista, o si es una inclusión a un proceso relevante de conocimiento. Y ahí la suerte está echada. Muchas personas piensan, con mucha soberbia, desde el Colegio de México, desde la UAM, desde la UNAM, son universidades, son guarderías, esa frase de la guardería, cada que lo oigo me revuelve el estómago. Claro. Además, yo creo que nunca han estado con un alumno de la Universidad de la Ciudad de México. Y tampoco han estado en una comunidad en la cual, fíjate, en la cual
el hecho de que haya universidad generó que sacaran al santo en procesión, que echaran cohetes, porque los excluidos de cualquier oportunidad educativa tienen una universidad. Es decir, hay que ir al campus justamente que está junto al reclusorio norte, ¿no? Ahí en las faldas. Así es. ¿No? El Chiquihuite, nada más para darte cuenta cómo esa comunidad cambió completamente. Claro. Sí hay una cierta arrogancia. Ahora, déjame plantearlo así. A ver, pues cuando vas a construir una casa, primero trazas los linderos, luego pones los cimientos, luego se va desarrollando la casa. Si no sabemos qué va a pasar con esa universidad. No hay una desconfianza, yo diría, superlativa, exagerada sobre ese proyecto. Yo creo que hay una desconfianza, pero tendría una solución. Ajá. A mí me extraña que en el sector al que pertenezco, en el sector académico, se critique muy fuerte a las universidades Benito Juárez, en vez de que nosotros digamos, oigan, nosotros nos ofrecemos para participar en su diseño, para ayudar a formar a profesores, o sea... A ver, ahora hay una explicación, y con eso quisiera cerrar la discusión. Eso quiere decir que la cobija te la van a quitar. Si tú creas 100 universidades más, hay un día en que parte del dinero que necesitan esas universidades van a venir de las universidades que ya están recibiendo fondos de manera importante. Por lo menos podrías tener ese temor. ¿No es eso? ¿No es la sensación de esas universidades guardería van a acabar quitando los recursos que son importantísimos para las universidades consagradas? Yo tengo la impresión de que puede haber una sospecha económica, pero sinceramente, Ricardo, lo que yo he sentido es un desprecio de clase. Son universidades para los pobres. Para los jodidos. Para los amolados, sí. Y sobre todo, por eso pienso que el proyecto de las universidades Benito Juárez tiene que romper un viejo atavismo mexicano. Le estamos dando siempre la peor educación al que más lo necesita y la mejor educación al que menos lo requiere. Entonces yo diría, apoyemos esos esfuerzos y apoyémoslos desde nuestras condiciones en las cuales hemos tenido oportunidades que no han tenido esas personas. Tuve aquí a John Ackerman recientemente defendiendo la gestión de la doctora Álvarez Builla y su conducción de CONACYT. Y nuevamente la comunidad académica está partida con respecto a los planteamientos que se están haciendo sobre la política científica. Y aunque te estoy llevando un poco ya en los márgenes de la política educativa y comienzo con la científica, están muy ligados. Es decir, la mayoría de los profesores que están en estas universidades están en el Sistema Nacional de Investigadores, los programas recibían apoyos de CONACYT. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu valoración de esa conducción, la más objetiva, al estilo tuyo? Bueno, a mí me parece que un CONACYT que esté más orientado a que los productos de la ciencia y de la tecnología impacten a la sociedad, es una buena orientación. El conocimiento aplicado. Sí, no tiene que destinarse todo el dinero ni exclusivamente a eso, pero es que llevamos muchos años en los que tenemos niveles de obesidad infantil o niveles de violencia, de diabetes, etcétera, en los cuales yo creo que podríamos orientar investigaciones que coadyuvaran. Lo que pasa es que tenemos 35 años en que en vez de tener un sistema nacional de investigadores, hemos ido pervirtiendo las cosas para tener un sistema nacional de publicadores. Entonces, y en revistas muchas veces estadounidenses donde tratan asuntos muy distintos a los que aquí preocupan, eso es cierto. Es decir, estamos publicando para las comisiones que nos dictaminan, ni siquiera estamos publicando para el público. Y cuando tienes una columna en el periódico, etcétera, es un desdoro porque no eres un investigador muy puro, ¿no? Ahora, esta crítica que hace Álvarez Builla, ¿le ves posibilidades de convertirse en una mejor política científica y en tener una pata bien puesta en el sistema educativo y otra en efecto en la vida cotidiana de la economía, de la sociedad, de la política? Sí, siempre y cuando no desprecie a los espacios colegiados de científicos con los que pueda discutir esas políticas. O sea, que Álvarez Builla no sea el ejemplo del científico que todos deberíamos ser en este país. Otra vez, y que sobre todo sus convicciones, como buena científica, sepa que se tienen que poner a discusión, que no han de imponerse. Y en ese sentido, nada más te diría que esos órganos colegiados de científicos nos representen realmente. Es decir, ¿por qué los científicos no elegimos a nuestros representantes en esos espacios? Si somos una comunidad. No, si los profesores van a estar representados. ¿No?
Entonces, eso sería muy interesante. Entonces, son 9 meses, Es poco. Es suficiente para que un niño nazca, pero es muy difícil, ¿no? Pues bueno, valdrá la pena seguir pasando revista. Este tema es el que más nos importa junto con el de salud. O sea, periodismo a ras de suelo, educación y salud, y seguridad. Digamos. Son los temas que más. Así es que estos micrófonos se beneficien y el público se beneficie de tu conocimiento, de tu inteligencia y sobre todo de esta suerte de bonomía, de humildad con la que nos compartes. Muchísimas gracias, Manuel Gil Antón. Yo tengo un optimismo cauto, pero comprometido con que sí podemos hacer mejor las cosas. Bueno, por